Actos de investigación. Hola, mi nombre es Sara Danitza Padilla Maldonado y como parte del desarrollo de la unidad de aprendizaje el Ministerio Público en el Sistema de Justicia Penal Acusatorio Adversarial, impartida por el facilitador del conocimiento, el Dr. Gilberto Pineda Martínez, me permito presentarles la actividad integradora del segundo parcial. Titulada Técnicas, Actuaciones y Actos de Investigación de conformidad a lo establecido con el Código Nacional de Procedimientos Penales. Para entrar en materia, es importante primero hablar de los actos de molestia. Para esto, les mencionaré qué establece el Código Nacional de Procedimientos Penales con respecto a estos mismos y también qué ha dicho o cómo se ha pronunciado la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bueno, el artículo 266 del código ya mencionado establece que todo acto de molestia deberá llevarse a cabo con respeto a la dignidad de la persona en cuestión. Antes de que el procedimiento se lleve a cabo, la autoridad deberá informarle sobre los derechos que le asisten, solicitar su cooperación y también se realizará un registro forzoso solo si la persona no está dispuesta a cooperar o si se resiste. Si la persona sujeta al procedimiento no habla español, entonces la autoridad deberá tomar medidas razonables para brindar a la persona información sobre sus derechos y para solicitarle esa cooperación. Ahora, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado con respecto a definir los actos de molestia, específicamente en la tesis de jurisprudencia con número digital 2080, en la que se hace una distinción de los actos de molestia y los actos privativos. Con respecto a esto, es importante recordar lo que dice el artículo 14 de la Constitución, que establece en su segundo párrafo que nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan con las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. Ahora, en este mismo tenor, el artículo 16 constitucional en su primer párrafo determina que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Ahora, ¿por qué es importante tomar en cuenta estos dos artículos de nuestra Carta Magna? Porque la Constitución Federal distingue y regula de manera diferente a los actos privativos respecto de los actos de molestia, ya que los primeros son aquellos que producen como efecto la disminución, menoscabo o supresión definitiva de un derecho del gobernado. Los autoriza solamente a través del cumplimiento de determinados requisitos precisados en el artículo 14. Como son, por ejemplo, la existencia de un juicio seguido ante un tribunal previamente establecido, que cumpla con las formalidades esenciales del procedimiento y en el que se apliquen las leyes expedidas con anterioridad al hecho juzgado. En cambio, a los actos de molestia que pese a constituir afectación a la esfera jurídica del gobernado, no producen los mismos efectos que los actos privativos, ya que solo se restringen de manera provisional o preventiva y restringen específicamente un derecho con el objeto de proteger determinados bienes jurídicos y están autorizados según lo dispuesto por el artículo 16, siempre y cuando preceda mandamiento escrito girado por una autoridad con competencia legal para ello, en donde esta autoridad funde y motive la causa legal del procedimiento. Entonces, a manera de conclusión, los actos de molestia son aquellos que solo restringen de manera provisional o preventiva un derecho, prerrogativa o interés con el objeto de proteger determinados bienes jurídicos.
Hola, mi nombre es Daily Madeleine Pérez Zompa, actualmente estudiante de la asignatura del Ministerio Público en el Sistema Penal Acusatorio Adversarial. A continuación, en este video estamos hablando de actos de investigación y yo me enfocaré como tal en la inspección. En la inspección en general, ¿qué es? Y en segundo momento en la inspección de personas. Esto se encuentra en el Código Nacional de Procedimientos Penales. En específico, la inspección está en el artículo 267. Aquí pues nos hace referencia a que es un acto de inspección todo aquello que sea como en lugares, objetos, instrumentos que estén como tal relacionados al delito. Es decir, que será materia de la inspección todo aquello que pueda ser directamente apreciado por los sentidos, aunque hay una excepción con respecto a la inspección de personas. Y ya cuando sea una inspección a mayor profundidad se necesitará una autorización judicial. Pero siguiendo con qué es una inspección, al practicarse una inspección pueden proporcionarse algunos datos útiles para el esclarecimiento de los hechos. Es decir, que toda inspección también deberá de llevar un registro para que pues esto tenga un orden. Posteriormente, el artículo 268 ya nos habla más con respecto a la inspección de las personas. Las personas en la investigación juegan un papel importante. Es decir, que, por ejemplo, la policía podrá realizar la inspección sobre una persona y sus posesiones, objetos o aquellas cosas que esté portando con él, en caso de que pues esté encontrándose en flagrancia, o cuando existan indicios pues de que oculte entre sus ropas o que lleve como tal adheridos a su cuerpo instrumentos, aquellos que pues sean originados o que se tenga que son indicios del delito. La revisión consistirá en una exploración externa de la persona y sus posesiones, pero aquí tenemos otro tipo de inspección. También cuando necesitemos como tal ayuda de algún perito o algo así, pues ya tendremos que hacerle saber al órgano jurisdiccional sobre esto para que él nos dé una autorización. De igual forma, toda inspección que lleve a cabo la policía deberá pues de informarle a la persona el motivo del por qué está realizando esta pues revisión, siempre y cuando tenemos que tener en cuenta que el policía debe de revisar pues que se le respeten su dignidad humana y que pues esta inspección no pues como tal vulnere derechos humanos. A pesar de que es una inspección, esta inspección debe de llevar a cabo pues un control de legalidad. Bien, también un ejemplo que se me viene a la mente con respecto a la inspección de personas es cuando viajas. Cuando tú tienes algún como tal indicio, los policías, de que tú puedes llevar o portar armas o drogas, la policía del aeropuerto tiene toda la libertad de hacerte una inspección. En primer momento solamente es externa y con los controles de seguridad, pero si rebasas como, por así decirlo, control, pues ellos tienen como aquel facultad para poder pues hacerte una inspección más a profundidad. Pero esa inspección debe de estar fundamentada en que ellos tienen los indicios de que tú sí llevas algo. Por ejemplo, en algunas ocasiones, cuando viajas, también te hacen como solamente te pasan una tira encima cuando creen que llevas tal vez drogas. Y pues la ponen a protección y ya esa protección le hacen un examen y todo es instantáneo porque pues evidentemente tú también tienes que tomar un vuelo. En caso de que pues arrebases como que este límite, ya pasas al siguiente en donde realizan pues pruebas más a profundidad y ya son hasta internas del cuerpo, porque pues a veces en los rayos X o eso aparece que llevan dentro del cuerpo pues sustancias o cosas así. Es un poco parecido, tal vez no es exacto con la materia penal con respecto a pues como algunos otros delitos, pero es un ejemplo que se me vino a la mente. Bueno, esto es todo con respecto a la inspección. Gracias. Buenas tardes, licenciado Gilberto Pineda Martínez. Mi nombre es Paola Anaí Delgadillo Becerra y en el marco de la Unidad de Aprendizaje del Ministerio Público en el Sistema Penal Acusatorio Adversarial hablaré de la revisión corporal, toma de muestras cuando la persona requerida se niegue a proporcionarlas, en el marco del artículo 269 del Código Nacional de Procedimientos Penales.
Durante la investigación, la policía o en su caso el Ministerio Público podrán solicitar a cualquier persona la aportación voluntaria de muestras de fluido corporal, vello o cabello, exámenes corporales de carácter biológico, extracción de sangre u otros análogos, así como que se le permita obtener imágenes internas o externas de alguna parte de su cuerpo, siempre que se indique que esto no indique riesgo para la salud o la dignidad de la persona. Se le deberá informar previamente a la persona el motivo de la aportación de derecho que tiene a negarse de proporcionar dicha muestra. En el caso de delitos que impliquen violencia contra la mujer, en los términos de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la inspección corporal deberá ser llevada a cabo en pleno cumplimiento del consentimiento informado de la víctima y con respecto a sus derechos. Mi nombre es Julio César Galicia Nava, Unidad de Aprendizaje, el Ministerio Público en el Sistema Penal Acusatorio Adversarial. Facilitador del conocimiento, Dr. Gilberto Pineda Martínez. Les voy a hablar acerca del levantamiento del cadáver en términos del artículo 272 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en los que se nos menciona que en los casos en que se presuma muerte por causas no naturales, tal es el ejemplo del homicidio, además de otras diligencias que sean procedentes en términos del Código Nacional de Procedimientos Penales, se practicará asimismo en un primer instante la inspección del cadáver, la ubicación del mismo y el lugar de los hechos. En un segundo momento estaremos hablando del levantamiento del cadáver. En un tercer momento, el traslado del cadáver a la Procuraduría. En un tercer momento, la descripción y peritajes correspondientes en términos del código o la exhumación de acuerdo a los términos previstos por el Código Nacional de Procedimientos Penales y demás disposiciones que sean aplicables. Se nos menciona el supuesto de que si el cadáver hubiere sido inhumado, se procederá a exhumarlo. En todo caso, practicada la inspección o la necropsia correspondiente, se procederá a la sepultura inmediata del mismo, pero no podrá incinerarse el cadáver en términos de los que marca la ley. También se nos menciona que en el supuesto de cuando se desconozca la identidad del cadáver, se efectuarán los peritajes idóneos correspondientes para proceder con su identificación. Una vez identificado el cadáver, se entregará ya sea a los parientes del mismo o a quienes invoquen título o motivo suficiente previa autorización del Ministerio Público. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Adán Ernesto García Pérez. Soy integrante del equipo A de la materia del Ministerio Público en el Sistema Penal Acusatorio Adversarial, impartida por el catedrático Dr. Gilberto Pineda Martínez, del 9º semestre de la Terminal de Seguridad Pública, realizando la segunda actividad integradora, que lleva por nombre Técnicas, Actuaciones y Actos de Investigación. Bueno, el tema de actos de investigación, de las técnicas y de las actuaciones se subdividen en ciertos subtemas. Uno de ellos es el tema de los peritajes, y los peritajes son esos informes en los cuales se presentan ante la corte de forma verbal o escrita, aportando conocimiento técnico relevante para la evaluación del caso, y los peritos en algunos casos sirven de traductores culturales o sociales y técnicos en las situaciones que vive la gente. Esto depende del momento donde se requiere de estos especialistas. El peritaje consiste en ofrecer un análisis técnico o independiente sobre los hechos y las pruebas reunidas para ayudar a emitir un veredicto, en especial cuando se trate de una causa en la que alguno de los aspectos presentes se dificulte, llevando al desconocimiento por parte de la justicia, y esta requiera de un profesional especializado. Hay diferentes especialistas en peritaje, los cuales se hacen cargo de las diferentes ramas en donde se les requiere.
y esto hace que se vaya más a fondo acerca de la situación que se llegó a tener durante la dificultad que tuvo el ente jurisdiccional para llevar a cabo la investigación. A partir de estos especialistas en las ramas, que pueden ser balística y en infinidad de peritos especializados, se llega a un fin más concreto de lo que pudo haber ocurrido en donde se le requiere. Hola, mi nombre es Daisy Marisol Cervantes Padilla y a continuación les hablaré sobre el reconocimiento e identificación de objetos o personas. Esto se encuentra regulado dentro del artículo 277 al 281 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Para el reconocimiento de personas, este debe de realizarse con la mayor reserva posible. Para ello, la persona que va a efectuar el reconocimiento debe ser ubicada en un lugar donde no sea vista por la persona a identificar. Procede aún sin el consentimiento del imputado, pero siempre debe ser realizado en presencia de su defensor. Dentro de este acto, el imputado deberá ser colocado en una fila de identificación con personas con rasgos similares y este no puede alterar ni ocultar su apariencia. Asimismo, este acto va a ser realizado por una autoridad ministerial distinta a quien dirige la investigación y debe llevarse a cabo un registro en donde consten los nombres de la autoridad a cargo del testigo ocular, de las personas que participan en la fila de identificación, así como en su defensor. Cuando se trate de menores de edad o víctimas u ofendidos de los delitos de violación, trata de personas o secuestro, se deberán aplicar medidas especiales para salvaguardar su identidad e integridad emocional. Cuando exista pluralidad de reconocimientos, cuando varias personas deban reconocer a una sola, esto debe practicarse por separado y sin que exista comunicación entre las personas que van a reconocer a esta persona. En caso de que exista que una persona deba reconocer a varias personas, esto puede realizarse en varios actos. Asimismo, se puede realizar una identificación por medio de fotografías. Y esto solo será en caso de que se desconozca la ubicación del imputado, es decir, que no esté presente. La fotografía debe ser legalmente obtenida y se debe guardar en el registro de fotografías. En caso de los objetos, quien realice la diligencia deberá proceder a su descripción y posterior a ello se llevará a cabo el acto de identificación y se llevará igualmente su registro. Las disposiciones aplicables para el reconocimiento de personas también serán aplicables para cuando se vaya a reconocer voces, sonidos o cuando puedan ser objeto de percepción sensorial. Gracias. Hola, mi nombre es Carlos Andrés Rojas Mila, alumno del 9º semestre de la Terminal de Seguridad Pública de la licenciatura en Derecho de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Criminología de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Este trabajo es parte del proyecto integrador de la Unidad de Aprendizaje del Ministerio Público en el Sistema Acusatorio y Adversarial, impartida por el facilitador del conocimiento, el Dr. Gilberto Pineda Martínez. Bien, a continuación hablaré de la orden de cateo. Para la orden de cateo se requiere o se dice que es una autorización la cual es emitida por un juez de control. El propósito de esta es hacer una inspección en tal o cual domicilio o una propiedad privada con la finalidad de obtener o bien localizar a alguna persona o identificar y asegurar objetos o evidencias, los cuales son instrumentos relacionados con la investigación de un delito. Todo ello de conformidad con el artículo 282 del Código Nacional de Procedimientos Penales. La petición del cateo deberá ser resuelta por una autoridad jurisdiccional de manera inmediata, por cualquier medio que garantice la autenticidad de este mismo. Bien,
La orden de cateo deberá de contener los siguientes requisitos de conformidad con el artículo 283 del mismo código, en el cual vamos a tener que son el nombre y cargo del juez de control que autoriza el proceso en el cual se ordena. El segundo, que es la determinación que concreta el lugar o lugares que habrán de inspeccionarse o habrán de ser cateados. El tercero, el motivo del cateo, en el cual se deben expresar los indicios de los cuales se desprende la posibilidad de encontrar el lugar o las personas que se hayan de investigar. El cuarto, el día, la hora en el que deba de practicarse dicho cateo. Y el quinto, las autoridades o servidores públicos, los cuales están autorizados para intervenir en dicho cateo. El cateo para que se lleve a cabo el cateo, debe ser con el consentimiento del ocupante del lugar. Y desde luego se ocupan lo que son testigos, los cuales deben ser mayores de edad. Desde luego, los testigos deberán ser personas ajenas a quienes están practicando dicho cateo. Deben ser personas que puedan ser vecinos o gente, digamos, de la confianza de la persona a la cual se le está practicando el cateo, para que no haya lugar a alguna duda. Desde luego, es necesario hacer todo este procedimiento, puesto que se deben evitar en todo momento violaciones a derechos humanos y fundamentales, ya que como lo había dicho, la orden deberá ser emitida por la autoridad jurisdiccional, en este caso por el juez de control. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Amairani Itza López Romero, alumna de la Unidad de Aprendizaje del Ministerio Público en el Sistema Penal Acusatorio Adversarial, impartida por el facilitador del conocimiento, el doctor Gilberto Pineda Martínez. Ahora bien, por lo que respecta a la cadena de custodia, esta en primer momento debemos entenderla como el primer acercamiento que tiene un servidor público hacia un indicio, evidencia u objeto, y va a terminar únicamente por mandato de la autoridad competente. Al respecto, el Código Nacional de Procedimientos Penales, en su artículo 277, nos ofrece una definición en donde nos dice que la cadena de custodia es un sistema de control y registro que se aplica al indicio, evidencia, objeto o producto del hecho delictivo, y que va a partir desde su localización, descubrimiento o aportación, tanto en el lugar de los hechos o en el lugar del hallazgo, hasta que la autoridad competente gestione o ordene la conclusión. La cadena de custodia cuenta con 5 etapas. La primera, que comprende, es el procesamiento, la segunda es el traslado, la tercera es el análisis, la 4 es el almacenamiento en bodega de indicios, y la 5 finalmente es la presentación de los materiales probatorios reunidos en el juicio. Esto con la finalidad de garantizar la legalidad en el manejo de los indicios o evidencias, todo apegado de acuerdo a la ley y lo que establece los ordenamientos legales respectivos. Gracias. Mi nombre es Guadalupe López López, alumno del 9º semestre de la licenciatura en Derecho, Seguridad Pública, Unidad de Aprendizaje, el Ministerio Público en el Sistema Penal Acusatorio Adversarial, facilitador del conocimiento, doctor Gilberto Pineda Martínez. En esta ocasión voy a abordar el tema sobre el aseguramiento de bienes. Si bien el aseguramiento de bienes en materia penal va a representar una técnica de investigación que tiene como objeto el esclarecimiento de los hechos aparentemente delictivos, por lo que debe privilegiarse el interés social sobre el interés particular. De acuerdo con lo establecido en el artículo 21, párrafo primero de la Constitución, la investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y su objetivo es el esclarecimiento de los hechos delictivos, además de que representa uno de los fines procesales en materia penal. Todo esto de acuerdo al artículo 20, apartado A, fracción primera de la Constitución. Si bien en el artículo
artículo 229 del Código Nacional de Procedimientos Penales nos especifica que el aseguramiento de bienes como una técnica de investigación tiene como objeto, durante el desarrollo de esta, mantener el bien en el estado que materialmente fue asegurado por el Ministerio Público, para que no se altere, destruya o desaparezcan las huellas que pudieran tener relación con el delito a partir de que se pretendan asegurar bienes por parte de las autoridades competentes. Estas deben desplegar las formalidades establecidas en el artículo 230 del Código Nacional de Procedimientos Penales, las cuales en su contenido va a determinar un orden a seguir. Por ejemplo, en el número 1 debe elaborarse un inventario de todos y cada uno de los bienes que se pretenden asegurar. Además, este debe de ir firmado por la persona que atiende el acto de investigación. Como número 2, se deben de tomar las providencias necesarias para garantizar el debido proceso y preservación del lugar de los hechos, huellas, prestigios de los hechos delictivos, así como de los instrumentos, objetos o productos del delito asegurado. Y por último, se deben de poner los bienes a la brevedad posible ante la autoridad competente. Buen día, mi nombre es Mariel Pérez Jiménez y estoy cursando la materia de el Ministerio Público en el Sistema Acusatorio Adversarial. Y bueno, ahora vamos a hablar sobre el aseguramiento de objetos. Como lo sabemos, el Ministerio Público tiene un labor fundamental dentro de la investigación, debido a que es el ente, la institución que se encargará de la investigación de los delitos. Entonces, al tener esta encomienda, tiene que tomar determinadas medidas como el aseguramiento de objetos, con la finalidad de que los objetos en ningún momento queden de manera arbitraria en alguna autoridad o persona que pueda de ellos provocarles algún defecto o que pueda contaminarlos. Tomando en consideración que en México tiene mayor relevancia aquellos delitos relacionados con la delincuencia organizada y que inclusive se encuentran señalados en el catálogo del artículo 19 constitucional, toma en consideración el Ministerio Público aquella necesidad, y es por ello que para los objetos que estén relacionados con el narcotráfico o con operaciones ilícitas relacionadas con delincuencia organizada, también toma medidas especiales con la finalidad de que se puedan salvaguardar y que estos no puedan ser contaminados. Para finalizar, debemos tomar en cuenta que en el Código Nacional de Procedimientos Penales se encuentra la regulación para poder asegurar los objetos, aquellos que estén relacionados con algún hecho que posiblemente constituya un acto delictivo. Mi nombre es Yareli Calva Moreno, la materia es el Ministerio Público en el Sistema Penal Acusatorio Adversarial. A mí me toca hablar sobre el decomiso que se encuentra en el Código Nacional de Procedimientos Penales en el artículo 250. Señala que el decomiso se encuentra dentro de las técnicas de investigación y refiere específicamente a la autoridad judicial, mediante sentencia en el proceso penal correspondiente, podrá decretar el decomiso de bienes. Como en general se considera que es una pena que se aplica dentro del procedimiento penal y pues se corrobora con el Código Penal Federal ubicado en este capítulo específico en el decomiso. Las condiciones es que cuando se constituye el bien, el efecto del delito es el decomiso la medida establecida para inmovilizar los bienes que constituyen el efecto de un ilícito penal, debiendo las autoridades someterse a las reglas establecidas para cada figura procesal citada. Y el siguiente tema que me toca hablar es sobre la devolución, los requisitos y la oportunidad para la devolución de bienes que no estén sometidos en el decomiso, aseguramiento, restitución o embargo, se establecen al señalar que los referidos bienes serán devueltos por las autoridades a la persona que acredite o demuestre sus derechos de bienes, y deberá hacerse la devolución de manera inmediata después de realizar las diligencias contundentes. En todo caso, se deberá dejar constancia mediante fotografías u otros medios que resulten idóneos de estos bienes. Además que esta devolución podrá ordenarse en depósito provisional y el poseedor
se le podrá imponer la obligación de exhibirlos cuando se le requiera. Específicamente esto lo encontramos en el artículo 245 del Código Nacional de Procedimientos Penales sobre las causales de procedencia para la devolución de bienes asegurados. El procedimiento para la devolución puede interpretarse en la autoridad judicial o también al Ministerio Público. Una vez que haya acordado la devolución, la notificará dentro de los días siguientes, que son 30 días, al interesado o a su representante legal para que dentro de los 10 días siguientes a dicha notificación se presenten a recogerlos. Específicamente bajo el apercibimiento de que de no hacerlo los bienes causarán abandono a favor de la Procuraduría o de las entidades federativas, según corresponda. La autoridad que ordene la devolución de los bienes también ordenará la cancelación del aseguramiento cuando éste se haya registrado en los registros públicos. Pues la devolución de bienes también se manifiesta en carácter de y sus frutos en caso de que pues, los bienes asegurados sigan como determinadas disposiciones, como incluir la entrega de frutos en general. Y pues este fue de lo que me tocó hablar a mí sobre el decomiso y la devolución.